ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hace 8 días, la meditación del trozo del Evangelio junto con las demás lecturas de la Palabra de Dios nos llevó a una conclusión extraordinaria, hermosa, decíamos, una cima, ¿no? El discípulo también es hijo, El discípulo también es hijo. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar como los demás maestros también enseñaban a sus discípulos a orar. Claro que las condiciones judías ponían también determinado tipo de estilo de oración, donde Dios venía llamado con todos los títulos más extraordinarios, claro que le pertenecen, ¿no? Pero obviamente creaba una realidad de distancia entre Dios y quien oraba. Pero Jesús aprovecha la petición de sus discípulos para ponernos delante de una identidad nueva, una identidad extraordinaria, ¿no? Ustedes, los discípulos, también son hijos. ¿Por qué? Porque pueden llamar a Dios papá, Ustedes cuando oren, digan así: Padre, papá, Y ese papá que está en la intimidad, y ese papá que te escucha en la intimidad, este papá que no necesita de muchas palabras y de muchos títulos para ser precisamente alguien que te escuche mejor. Lo importante es esto, ¿no? El discípulo es hijo de Dios, también es hijo. Y por eso mismo hoy el Evangelio nos remite a la actitud del hijo, Porque el hijo descubre su dignidad en eso, ser hijo de Dios, y abraza esa dignidad y la celebra. Soy hijo de Dios, Es lo más grande que puedo decir. Dios reivindica la naturaleza humana humillada por el mal y por el pecado en el Hijo. Y el Hijo, por medio del bautismo, nos transmite su vida de resucitado, de aquel que ha sido precisamente capaz de vencer el poder de la muerte, y nos hace también, por ese compartirnos su vida, hijos. Y entonces nuestra dignidad adquiere un sentido extraordinario. Pero esa dignidad no es solo mía, es la dignidad de todos los demás. Y por lo tanto, mis ojos ven al otro desde una valorización distinta a la valorización del mundo. Por eso es que San Pablo, la clave de la comprensión de las lecturas de hoy, nos habla de ese ser hombres nuevos, ¿no? De ese precisamente haber sido capaces de superar todo aquello que en realidad nos apartaba de Dios. Y por lo tanto, Él nos pide ahora, reconociendo quiénes somos, que nosotros nos ubiquemos en el plano de la vida de acuerdo a Dios. ¿Quién nos enseña la vida? Dios. Es Jesús quien nos transmite la intención del Padre para hablarnos de la vida y hacer que esta vida recupere su verdadero sentido, pero también su verdadera grandeza y su verdadera belleza. Pero está ligado al estilo de Dios,
Un estilo entonces que nos pone delante también de una forma de vivir y también de entender y amar a los demás. Por eso dirá San Pablo al final: en este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tanto la primera lectura como el trozo del Evangelio nos ponen delante de la figura del egoísmo, de aquel que piensa solo en sí mismo, de aquel que se sobrevaloriza, y que depende de cosas externas para sentir que vale algo. El libro del Eclesiastés, o el Cogelet famoso, ¿no?, el presidente de la asamblea, en una forma bastante pesimista, porque es un libro muy fuerte, ¿no?, pero muy pesimista, hace ver que precisamente esa valorización que depende de cosas externas se llama vanidad. El hombre por sí mismo, que no se conoce, que no se valoriza, busca en lo externo la forma de valorizarse. Y entonces la forma de valorizarse a sí mismo es también aquella con la que valoriza a los demás. Y esa forma de valorizarse lo hace buscar todo aquello que aparentemente lo pone en un nivel superior, aparentemente lo pone en un nivel de respeto, en un nivel de prestigio. A todo esto el Cogelet lo llama vanidad. ¿Cuánto te ha costado llegar ahí? ¿Cuánto has tenido que construir? ¿Cuánto has tenido que hacer? ¿Para qué? Para que se vuelva Hebel, ¿no? Hebel, dice el Eclesiastés. ¿Qué quiere decir esto? Humo, humo, que se vuelva humo. Es el término que usa aquí el Cogelet. Hebel, todo es vanidad, ¿no? Se vuelve humo, porque al final de cuentas no es eso lo que te valoriza, y tal vez tu esfuerzo por alcanzarlo, tarde o temprano, es un esfuerzo vano, Ahora que la vanidad en cuanto a lo físico se ha destapado como una negación al paso de los años, tan natural y tan normal, y que debería ser aceptado con toda naturalidad, pues ahora vemos cómo se trata de aparentar un alargamiento de la juventud, que al final de cuentas todo el mundo te hace ver: mira, algo te echaste, ¿verdad? Algo te hiciste. Aquellos que ya no se saben ni reír porque tienen los labios bien apretados así, ¿no? El botox famoso, o que tienen un montón de operaciones encima, ¿no? ¿Ok? Todo esto es vanidad. Al final te vas a morir, punto. ¿Qué vamos a hacerle? Eso es lo que dice el Cogelet. Hebel, se volverá humo, se vuelve humo. Y de eso no depende tu valor. El problema es que desde ahí valorizas también. Y entonces, si buscaste posición, prestigio, desde esas situaciones externas, de esas cosas externas, eso da a entender que entonces quieres estar por encima de otros y valorizas precisamente a los otros por debajo de ti mismo. Y entonces te vuelves egoísta, porque no sabes ver el verdadero valor de la persona, no sabes entrar en la verdadera dimensión de la dignidad de aquellos que Dios ha querido fueran sus hijos, todos nosotros. Y esto mismo lo evidencia Jesús en este hombre, que no solo ya era rico, sino que al final de cuentas tuvo una gran cosecha mucho mayor que la anterior, y tiene todavía de la anterior, y va a botar graneros para llenar más graneros de la cosecha actual, y decirse con toda tranquilidad a sí mismo, porque habla a sí mismo: ya tienes bienes para vivir, ¿no? Come, bebe, date a la buena vida, al final de cuentas tranquilízate, tienes para muchos años. Pero esa noche, dice, Dios le dijo: insensato, hoy mismo te vas a morir. ¿Y para qué va a ser todo esto? Y Jesús termina con la lección. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Y es que el egoísmo, esta visión, llamémosla así, encerrada en sí mismo, y que busca siempre entonces desde esa posición ver a los demás en la inferioridad y no verlos en la igualdad de una misma dignidad, tiene sus consecuencias, Veamos que cuando valorizamos a las personas por lo que tienen y no por lo que son, es cuando empezamos a cometer las injusticias sociales, es cuando empezamos a propiciar la violencia entre nosotros, es cuando propiciamos precisamente que exista en nuestro medio toda esa realidad de desconfianza que genera el hecho de que nosotros hayamos distanciado a los demás de nosotros mismos.
porque los hemos puesto aparentemente por debajo de nosotros, porque no tienen lo que yo tengo. Eso es una valorización equivocada. Si nos quejamos de la violencia, pensemos que en el fondo está la forma en que valorizamos a la persona. Y si la persona viene valorizada por lo que tiene, aquel que busca ser alguien y adquiere sentido de esa valorización, desde la cual viene juzgado, la va a reivindicar, y muchas veces violentamente. O me lo quedo por las buenas o me lo quedo por las malas, ¿eh? Por eso, acordémonos de aquel domingo en la parábola del buen samaritano, ¿no? La actitud del discípulo rompe barreras. Es aquel que pasa por encima de las condiciones desde las cuales la realidad social, la realidad del mundo califica y juzga a las personas. Rompe barreras para sentirse hermano del otro y lo atiende y lo sirve. Sale de su egoísmo para encontrarse en la vida del otro también. La lección de la parábola del buen samaritano nos pone delante de lo que hoy precisamente debería de ser una consideración en nuestra vida. Ser capaces de romper con las barreras desde las cuales una sociedad consumista, materialista como la nuestra, califica la dignidad de las personas. Nosotros los discípulos, pero que también somos hijos de Dios, vemos las cosas desde esa dimensión. Y por lo tanto, entonces, como San Pablo nos dice hoy, rompemos el orden equivocado de este mundo para establecer un nuevo orden, desde el cual no hay diferencias entre personas, porque todos participamos de la única dignidad rescatada por el mismo misterio pascual de Cristo. Y entonces la lección es precisamente una lección para nosotros delante del interrogante de cómo construir la paz, cómo generar la justicia. Empecemos por considerar al otro hermano y hermana. Empecemos por apreciarlo y amarlo y no pasar precisamente de largo delante del necesitado. Empecemos por salir del egoísmo, ese encierro vanidoso desde el cual hasta nosotros mismos caemos en la equivocación de una valorización que no es la correcta y que también nos va a producir males, nos va a producir dolores, nos va a producir un montón de situaciones negativas. Démonos cuenta que si de verdad valorizamos a la realidad humana desde el tener, estaremos siempre detrás de una consideración que satisfaga esa valorización. Y nos va a generar líos, nos va a generar problemas, nos va a generar angustias. Siempre estaremos detrás de esa actitud vanidosa del tener y estaremos también delante de no la aceptación, pero sí del descubrimiento de los límites y que vamos a querer pasarlos. Y ahí por qué nos endeudamos, ahí por qué tenemos un montón de problemas económicos después, ¿no? El famoso plastiquito ese, ¿no? Motivo de dolores de cabeza para muchos, motivo de angustia para muchos. Pues el tarjetazo ahorita lo resuelve todo, pero la misma tarjeta se te queda viendo y te dice: nos vemos a fin de mes, ¿oíste? Lo vamos a ver a fin de mes. Y si tal vez ese tarjetazo fue hecho desde una visión vanidosa del tener, porque a veces es obvio, será necesario, yo no niego que precisamente el consciente de sí mismo sea responsable en el uso de los bienes materiales, y entonces hasta el uso de la tarjeta de crédito estará ligado tal vez a algo justo, a algo que de verdad se necesite. Pero cuando sobrepasa esa dimensión y se pretende con ello generar una visión de, llamémoslo así, de prestigio, de posición por las cosas que voy a tener, entonces ese plastiquito se vuelve tu enemigo más grande de la vida, como pasa con muchos. Cuánta angustia por las deudas, Y ahí el discernimiento que tenemos que hacer, primero para nosotros mismos. Yo valgo por lo que soy, yo valgo por lo que soy. En la base está el hecho de ser hijo de Dios. Desde ahí construyo mi existencia, y esa existencia ya tiene su meta, Dios mismo, la plenitud de la vida que me ofrece. Y por lo tanto, día a día, en la experiencia del reino de los cielos, voy comprobando que soy más libre. Voy comprobando que sí, la alegría es posible porque la vivo. Voy comprobando que la paz es posible porque estoy más tranquilo. Voy comprobando que también abro los ojos ante la consideración del valor de los demás
Y desde ahí también construyo puentes que hacen posible erradicar la violencia, erradicar la criminalidad, erradicar la injusticia. Miren cómo trae consecuencias la escucha de la palabra desde esa dimensión que hemos venido descubriendo domingo a domingo, que nos ha hecho descubrir que como discípulos somos también hijos de Dios. Entonces nos cedamos a la tentación del egoísmo, de la avaricia, llama Jesús, ¿no? Ese acaparar para mí mismo, ese tener para poder sentirme superior a los demás y estar a un nivel que tal vez ni siquiera me corresponde. Y ahí empieza la angustia, y ahí se genera el dolor de la frustración. Yo tengo que aprender a saber ser quien soy. Y cuando aprenda a saber ser quien soy y vivirlo, y aceptarlo con alegría, no con resignación, porque ya la resignación ya es una actitud negativa que me pone a mí delante de la desilusión de la vida, me pone delante de la no aceptación de una realidad. No, porque ya sé valorizarme, sé también quién soy, y al saber quién soy y aceptarlo, tiro mi vida hacia ese camino. Acordémonos que Jesús nos tranquiliza desde el Evangelio cuando nos dice: su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Necesitar, necesario, no más allá de aquello que a veces se vuelve superfluo, de aquello que a veces se vuelve innecesario y que muchas veces será aquello por lo cual nos dejamos llevar, porque el mundo nos atrae con eso desde una publicidad, desde un mercadeo, desde un mundo de consumo, donde a veces nos convencen que nuestro prestigio humano está ligado a determinada fragancia, a determinada marca, a determinado carro, y tendemos a la tentación de valorizarnos por eso. Buscar lo esencial, buscar lo necesario. Un celular en nuestro tiempo. Yo sé que hay gente que depende de la alta tecnología para vivir. Y entonces obviamente tendrán que tener esa posibilidad de acceso a la tecnología, porque desde ahí está tal vez la realización de su profesión, su trabajo mismo, honesto y todo lo demás. Pero no es para todos, Pero ¿por qué todos quieren tener alta tecnología? Si al final un celular está hecho para comunicarse y ha facilitado las comunicaciones. En ese sentido, un frijolito te pone delante de la misma satisfacción, ¿sí o no? Pero no sé, la exigencia de una alta tecnología ha generado una dependencia de ella, de tal manera que muchos, sobre todo los patojos de colegios, yo soy capellán de algunos, y veo cómo la tristeza, la desilusión de la vida, el sentido de la humillación, lo viven desde lo que tienen como aparato para comunicarse, ¿Qué tipo de aparato es el que usan ahora? Y si no lo tienen a la altura, se sienten avergonzados, se sienten menos, Vienen las depresiones en la edad adolescencial, y muchas veces ligadas a la valorización equivocada de la persona por lo que tiene. Yo diría, pues lo mismo, para estar comunicado, un teléfono sencillo te va a servir, y a veces hasta duran más. Yo tengo un frijolito de 4 años y he visto que algunos han tenido los iPhone 1427 XRW no sé cuántos, que le duró un año. Entonces mejor mi frijolito, gente. Pues vayamos a eso, Esa es nuestra sociedad ahora. Contra ella es que vamos nosotros, desde una valorización de la persona, contra ella. Ese es el ser signo de contradicción. Esa es la forma de abrir paso a que descubramos una valorización infinitamente mayor, la de ser hijos de Dios, que nos abre la dimensión generosa hacia el otro. Te valorizo por lo que eres, no por lo que tienes, porque yo ya aprendí a valorizarme por lo que soy y no por lo que tengo. Y desde ahí está mi grandeza, desde ahí está mi riqueza. Y cuando nos venga la tentación de cedernos a esa manipulación de lo material, de esa manipulación del mercado, a esa manipulación del gasto, volvamos al Salmo de hoy, que es precioso. Sobre todo, esta frase: enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Tú eres el dador de la vida. Tú no la has querido dar, tú la has querido orientar a su verdadera felicidad. Día a día, Señor, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Vamos a reconfirmar nuestra fe.